naciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán. Que anhela obispado, buena cosa desea. ¿Cuántos aquí creen que servirle a Dios es la honra más grande que un ser humano puede tener? Bien poquito, tal vez por este lado. ¿Cuántos aquí creen que servirle a Dios es la honra más grande que tú puedes tener? Oiga, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, el Señor te entrega dos paquetes. Un paquete viene lleno de bendiciones y un paquete viene lleno de sacrificios. Usted no puede servirle a Dios solamente esperando que Dios lo bendiga. Usted tiene que servirle a Dios creyendo que con la bendición también viene la pelea. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok, let me go back again. Mira, el reino de los cielos sufre violencia y los que lo arrebatan son los violentos. Diga conmigo, en el reino de los cielos, los pusilánimes no existen. Yo no sé qué significa esa palabra, pero me gustó. Ay, averígüela. Este mensaje va encaminado a los líderes de la iglesia. Aquellos que un día pusieron la mano en el arado y dijeron, aquí estoy, Señor. Ahora quiero decirte algo, ese arado tiene un imán, que una vez que tú pusiste tu mano, aunque tú quieras quitártela de él, no vas a poder, porque si te vas hasta lo más alto de la estrella, la mano de Dios te va a traer, y si te vas a lo más profundo del mar, hasta Dios te va a alcanzar. Hubo un hombre llamado Jonás que dijo, me voy a ir de la presencia de Dios, y le mandó una tormenta. ¿Será que la tormenta que estás pasando es porque no le quieres servir a Dios? Póngame atención, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Hace unos meses comenzamos esta tremenda aventura llamada Primera Carta de Pedro. Hemos ido versículo por versículo y hoy vamos a llegar al capítulo 5, al último capítulo de esta tremenda epístola. Y yo les decía hace unos meses, iglesia amada, que la conversión del apóstol Pablo, narrada en el capítulo 9, capítulo 27, capítulo 22 y capítulo 26 de Hechos, es una rareza. El Señor viene, lo encuentra en el camino a Damasco, le dice, cosa dura es dar contra el aguijón y una luz, y el Saulo queda totalmente pulverizado y nace Pablo. Pero ¿cuántos se convierten así? A mí me hubiese encantado. Pero tú te das cuenta que caminar con el Señor, o por lo menos tratar de agradarle, es una constante. Nosotros no estamos en un sprint. Nosotros estamos en una maratón. Y hasta el último día de tu vida y de la mía, vamos a luchar contra los pecados y aquellas cosas que nos apartan de Dios. Entonces este hombre nos enseña a no traumarnos en cuanto a tu cristianismo. Oiga, si usted terminó el 2023 con 100 caídas y planea terminar el 24 con 98, usted es un ganador. Porque la santidad es un proceso por el cual Dios te va madurando hasta llegar a la imagen perfecta que es Cristo Jesús. Entonces viene el Señor y esta carta se la dirige, o por lo menos estos versículos, a los líderes de la iglesia. Y dice a los ancianos. La palabra ancianos aquí tiene dos connotaciones. Pueden ser ancianos de edad
O pueden ser ancianos espirituales, porque hay gente mayor que tiene muchos años, pero que espiritualmente no han madurado. Y hay jovencitos que tal vez tienen edades bien tempranas, pero han madurado en el Señor. Eso quiere decir que la edad no es un parámetro para medir tu cristianismo. Lo que mide tu cristianismo es la obediencia a Dios. Entonces dice a los ancianos o a los líderes de la iglesia que están entre ustedes. Yo que soy anciano, líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Y viene Pedro y hace un ruego. Fíjate tú cómo la evolución de un hombre, cómo Pedro se presenta en sus cartas, y él se presenta de 4 maneras. Primero, se presenta como un apóstol. La palabra apóstolos significa el enviado, el designado, el que ha sido comisionado a hacer algo. Y hay siete características de un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol tuvo que haber caminado con Jesús, tuvo que haberlo visto después de su resurrección, tuvo que haber sido testigo ocular de los hechos. Pero viene Pedro y no se jacta del título. Dice: señores, llegó el apóstoles de apóstoles, como muchos de hoy se presentan en las radios y en la televisión. Primero se presenta como un apóstol, luego se presenta como un anciano, como un hombre que maduró en el camino, como un líder que entiende que no se las sabe todas. Y nuestra iglesia, hermano, es una iglesia tan bendecida que no tenemos un pastor, tenemos un cuerpo pastoral para bendecirlos. Pero además de un testigo, de un anciano, dice que es un testigo, un márturos, alguien que vio con sus ojos a Cristo haciendo lo que Cristo hacía. Pero también dice: me presento a ustedes como un participante de las glorias venideras. Quiere decir que el sufrimiento va a la par de la gloria. Y lo que nosotros hoy vivimos no se compara con lo que está por venir. Hermanos, mira, y aquí viene algo que yo quiero por favor compartir con ustedes. Existe una gran diferencia entre recibir un testimonio de la verdad y estar verdaderamente convencido. Que tú sepas una verdad no necesariamente significa que la estás viviendo. Y esto le pasó al apóstol Pedro. ¿Cuántos aquí saben que perdonar es bueno? Ok, tal vez por este lado. ¿Cuántos saben que perdonar es un mandamiento? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Sí, nosotros los cristianos sabemos muchas verdades. Pero la pregunta es, ¿de cuántas verdades de esas nosotros practicamos? Y Pedro es un vivo ejemplo de que la lucha tuya y la mía no es ser un buen cristiano el domingo, sino cómo ser un buen cristiano de lunes a sábado. Es que ser cristiano en la iglesia es fácil, pero ser cristiano con tus compañeros de trabajo es difícil, especialmente si tú estás en ambientes que no son cristianos. Ser cristiano en medio de un centro escolar donde es una rareza ver un cristiano es difícil. Y por eso les dije al principio, yo no quiero que usted se me traume en su vida cristiana. Si ya tienes madurez o estás comenzando, permíteme llevarte en una aventura. Como Pedro se convirtió en una persona que hablaba mucho y hacía poco. Y en una de estas verdades, Dios le ilumina la mente y Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que soy? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba hablando verdad, pero la vivía. Y Pedro se asemeja mucho a nuestras vidas, que tenemos vidas llenas de contrastes. Y yo quiero decirte esto, iglesia.
Y levanta tu mano conmigo, porque yo sé por qué te lo digo. Di conmigo: mi relación con Jesús no es como ha comenzado, sino como va a terminar. Y esto es lo lindo de ser cristiano. Y esto es lo lindo de conocer a Jesús. Que Jesús sabe tus debilidades, conoce tus manchas y tus errores, y conoce tus tropiezos y fracasos. Pero no solamente los conoce, te ofrece a caminar contigo para quitártelos. Ahora, ¿cómo inició el apóstol Pedro su relación con Jesús? No es la que nosotros conocemos como el apóstol. Este hombre era de carácter entusiasta, pero tenía un carácter obstinado, impulsivo y a veces hasta atrevido. La primera vez que el Señor Jesús miró a Pedro, lo vio y dijo: ¿sabes qué? Tú eres una roca, brother. Y no lo conocía. Y este pescador áspero e imprudente, a los ojos de Jesús, era un apóstol. Mira, hombre de Dios y mujer de Dios que estás aquí conmigo, jóvenes. Dios a ti no te ve como eres. Dios a ti te ve como vas a llegar a ser. Este Pedro, quien dejó la barca para caminar sobre las aguas y de repente quita la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Ese Pedro estaba en un proceso de transformación. Este mismo hombre fue el que tomó parte tomó parte a Jesús cuando Jesús iba para Jerusalén y le dijo: Señor, por favor, que no sufras, que no te vaya a acontecer eso. Y viene Jesús y le dice: Satanás, apártate de mí. Pedro sabía que estaba en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. La cerveza no define tu destino, ni tu cigarro, ni tu pantalla pornográfica. Si tú le permites a Dios obrar en ti, tal vez no de un solo, pero te aseguro que si tú no te apartas de Dios, todas las manchas de hoy serán borradas con la sangre poderosa del Cordero. Y viene este mismo Pedro, fue el que sugirió levantarle 3 enramadas al Señor en el monte Moriah. Pero también este mismo Pedro era hispano y andaba a cuchillo en mano. Y querían arrestar a Jesús y sacó el machete y paz, le cortó la oreja. No, era un buen cristiano. Impulsivo. Y viene el Señor y le dice: Pedro, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, mete tu cuchillo en la vaina. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos hacer cosas por el impulso, o por el sentimiento, o por la ira, o por lo que me dijeron, o por lo que me hicieron? Y el Señor dice: tranquilo, hermano, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo sé por el camino que te llevo. Este mismo Pedro fue el que un día le dijo a Jesús: oh Señor, mira, aunque todos te abandonen, ¿qué le dijo, iglesia? Yo jamás te abandonaré. 3 doritos más tarde estaba diciendo: yo no conozco a ese hombre. Y lo ven a usted en la disco: ah, vea que usted es cristiano. No, hermano, yo nunca he estado ahí. ¿Sí o no? ¿Los pasa o no? Ven lo lindo del proceso de la vida de Pedro. Por eso les dije, este mensaje es para los líderes, para que no busquemos perfección, busquemos humillación y busquemos agradar a Dios con lo que somos y con lo que Dios nos ha dado. Al final del día, hermano, el que paga es Cristo Jesús, y Él conoce la intención del corazón por el cual está sirviendo.
Jesús no miraba a Pedro como era, lo miraba como Él quería convertirlo. Y es lo mismo que Dios te dice a ti en esta mañana. Dios les está viendo como tú eres en este momento. Dios te está viendo como Él te quiere hacer. Entonces viene este hombre impetuoso y colérico y de mal carácter. Vea cómo llegan los líderes. Dice: os ruego. Carácter cambiado. Ya no era el león que Pedro llevaba adentro. Las heridas, las traiciones, los golpes de la vida le habían enseñado que es mejor irse por la ruta suave. Porque las blandas palabras opacan la ira. Y no llega a imponer, a decir: hermanos, yo soy el apóstol aquí, señores, el que truena aquí las chicharras soy yo, porque soy. No, llegó, dice: os ruego, le dicen los líderes. Y es interesante, hermanos, que la palabra rogar en hebreo denota a alguien levantando una bandera blanca para rendirse. Eran banderas de rendición y significaban un clamor de rendición total e incondicional. El líder que no depende totalmente de Dios está dependiendo totalmente de Él. Y yo les decía esto antes, se lo voy a repetir, iglesia Westpark. Nosotros aquí comenzamos literalmente con nadie. Y gloria a Dios que comenzamos así. Y nosotros nos hemos asegurado con el cuerpo pastoral que en esta iglesia no hayan tres cruces: la cruz del pastor, la cruz de la iglesia y la cruz de Cristo. No, señores, aquí va a haber siempre una sola cruz: la cruz de Cristo, la cruz que nos salvó, la cruz que nos redimió, la cruz que nos encontró para vida eterna. Y este hombre nos enseña una gran verdad. Y dice: a los líderes que están entre vosotros. No dice a los líderes que están sobre ustedes, por encima de ustedes. Hay dos tipos de líderes: los que huelen a Armani y los que huelen a ovejas. ¿Han visto ustedes pastores? Entran por una puerta y salen por la otra, porque no pueden mezclarse con la gente que Cristo redimió. ¿Y sabes cuál es mi concepto de liderazgo? Que una vez que yo me baje de este púlpito y se bajen los de alabanza y se bajen los pastores, yo también vengo a ser parte de una oveja como lo es usted, porque todos hemos sido redimidos por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Y el único príncipe de los pastores no es el apóstol ni es el profeta. El único príncipe de los pastores es Cristo Jesús, el que compró la iglesia y es el dueño de la iglesia, y el Espíritu de Dios, que es el administrador de la iglesia. Y pregunto aquí los líderes que están aquí entre nosotros y los que nos están viendo: ¿a qué huele tu liderazgo? ¿A Armani o a oveja? ¿A qué huele su liderazgo en la casa? ¿Como papá o como mamá? Son preguntas que nos tenemos que hacer para seguir creciendo. Entonces los ancianos eran los oficiales, los que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección. Señores, nosotros sin nuestros servidores, sin nuestro equipo de alabanza, sin nuestra bienvenida, sin todo lo que hacemos acá, no podemos funcionar. ¿Creen ustedes que poner esos slides, hacer esos videos, se hacen solo, que un marcianito viene y yo voy a hacer el video? No. Es gente que está detrás, sacrificándose, dando lo mejor, porque sabemos que el que trabaja para Dios, buena paga recibirá. Por eso, líderes, no claudiquemos. Y viene el Señor y nos divide el liderazgo en lo que son los ancianos. La palabra presbíteros, lo que son los obispos, la palabra episcopos y la palabra poimén, que es el pastor.
el que cuida un rebaño, los pastores que cuidan un rebaño. Y a estos son los que el Señor les va a pedir cuenta. Y dice Pedro, yo que soy anciano como ellos. Y se presenta de dos formas, como testigo de los sufrimientos de Cristo y como partícipe de su gloria. Y esas son las dos credenciales de todo buen líder cristiano. No tenerle temor al dolor y al sufrimiento y a las humillaciones, pero también, así como te humillarán, Dios en su debido tiempo te exaltará por sobre todos aquellos que te quieran humillar. Y viene el Señor y habla del poimén, de los pastores y los líderes, del presbíteros, de los episcopos. Y hay 7 cosas que el Señor nos manda a los pastores y líderes a hacer en la iglesia. Primero, los líderes son los que guían a las ovejas, los que conocen el terreno y saben dónde hay pastos y aguas. ¿Sabes por qué muchos de nosotros caemos en errores? Porque es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso. Acérquense a sus líderes. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Aquellos hermanos que acaban de venir de Canadá, pregunten. Ya hemos caminado ese terreno. Hermanos, nosotros no nos sorprende nada. Hemos sido humillados, hemos sido exaltados. Nos dan cosas, nos quitan cosas. Nos dan palmadas en la espalda y nos dicen qué bueno, o te dicen qué pésimo mensaje o qué mala canción. Ya hemos estado ahí, pero seguimos entendiendo que las ovejas sanas y robustas son aquellas que reciben pastos verdes y aguas cristalinas. Y de eso queremos nosotros siempre darles a ustedes. El poimén es el que cuida a las ovejas, por eso siempre anda una vara y un cayado. Y líderes que están aquí conmigo, les doy un consejo. Tú quieres ser una persona que influya en la vida del pueblo de Dios, ten corazón de sacerdote y mente de profeta. El sacerdote es el que llevaba el aceite, el que le vamos a entregar el día de hoy a ustedes. Y venía la ovejita y le ponía el aceite en la herida y la vendaba y la andaba allí en los brazos y la andaba ahí cuidando y la llevaba al redil y estaba pendiente de ella. Pero el profeta era inseducible. El profeta no llegaba a una ciudad y decía, ¿y qué piensan ustedes de Dios? Llegaban a decir, así dice Jehová, juicio vendrá si no se arrepienten. Y el hombre se iba. Nosotros podemos ser flexibles en todo, iglesia Westpark, pero lo que no vamos a ser flexibles es la interpretación de la palabra de Dios, porque esta palabra no es negociable. Esta palabra no es transferible. Esta palabra no es humana. Es la mente de Dios diciéndole al pueblo que en ella hay libertad, que en ella hay sanidad, que en ella hay prosperidad. Y el que vive por esta palabra llegará a puerto seguro. El poimén era el que alimentaba con la palabra de Dios, el que limpiaba con la palabra de Dios, el que corrige con la palabra de Dios, el que guarda las ovejas en el redil con la palabra de Dios y el que atiende las ovejas con la palabra de Dios. Se dieron cuenta que un poimén, un pastor, un anciano, un presbítero se rige por la palabra de Dios. No hay otra forma. Miren, los pastores nos quebramos la cabeza. Y estamos muy contentos por el pastor Ashwin, que está predicando ahorita. Es un hombre que cuando platiqué con él esta semana me dijo, me gustan dos cosas. Me gusta mucho la oración y me gusta mucho el evangelismo. Le dije, bienvenido a Iglesia Westpark Hispano. Porque también a nosotros nos gusta eso. Y miren, hermanos y líderes que están aquí conmigo,
Muchos líderes se quebran la cabeza y dicen, ay, Señor, revélame la visión de la iglesia, de la ciudad. Dios no te tiene que revelar visión de la ciudad, porque la visión no es tuya ni es mía. La visión ya está en la palabra de Dios. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Amen a Dios como a ustedes mismos y a su prójimo también. Ahí está la visión y ahí está la misión. ¿Cuál es el deber de nosotros? Cumplirla. Tan sencillo como eso. Lo puede leer conmigo, que este versículo casi no nos gusta mucho. Lo puede leer conmigo, ¿qué dice? Iglesia Westpark, obedezcan a sus líderes espirituales, los pastores, los ancianos, los obispos, que dice, y sujétense a ellos. Su tarea, oiga, lo que dice, ¿cuál es la tarea de un líder espiritual? Su tarea es cuidar el alma, lo intangible. Hay gente que dice, no, es que los pastores andan detrás de mi cartera sin ni tener nada más. Si, vacía la andas. Y voy a andar yo detrás de tu cartera. Los pastores, hermanos, iglesia amada, nuestro deber es asegurarnos que cuando su corazón deje de palpitar y lo pongan en un ataúd de 5,000, se le abran las puertas de los cielos y le digan, bienvenido al reino de Jehová. Ese es el trabajo de los líderes de una iglesia sana. Que te peleaste con la suegra, es un problema tuyo. Dice, su tarea, ¿qué dice iglesia? Repítelo conmigo. Es cuidar el alma de ustedes. ¿Y qué dice? Y tienen, ay Dios mío, ¿cuántos quieren ser pastores en esta mañana? ¿O líderes? Levantan, denle. Nosotros no estamos para rendir cuentas al mundo. Le vamos a rendir cuenta a Dios. Y cuando usted, oiga bien, camina en la obediencia de la visión de Dios, léalo conmigo, ¿qué dice? Denles motivos a sus líderes para que la hagan, ¿qué dice? Con alegría y no con dolor. Léalo otro conmigo, por favor, ¿qué dice? Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Ay, hermano, no hay cosa más terrible en la vida de un pastor que pastorear amargado. Uy, hermano, yo lo he pasado. Y mire, y qué duro es que el domingo se vuelva una obligación y no un deleite. Hermano, se termina el domingo y yo ya quiero que sea sábado para que venga otra vez el domingo, porque es un deleite cantar, es un deleite predicar, es un deleite estar en medio de las ovejas, no oliendo a Armani, no oliendo al pueblo de Dios. Ah, si usted usa Armani, gloria a Dios, deme uno, yo no. Y vea, y voy terminando con esto. No lo hagamos por obligación, ni por dinero, sino por el deseo de servirle a Dios. Hagámoslo de buena voluntad. Y dice, no seamos tiranos. Pastoreemos con cuidado. No somos los dueños del redil, sino mayordomos del redil. No decimos vayan, decimos vamos. No decimos hagan, decimos hagamos. No decimos den, decimos demos. Ese es el líder. Tal vez no va a estar contigo todos los días, tal vez no te va a llamar, pero si se está esmerando en hacerte crecer en tu relación con Dios, no te despegues de esa persona, porque es el poimen, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que Dios te ha puesto, te ha designado para hacerte crecer. No siempre lo vas a sentir bien, pero te va a hacer crecer si te apegas a lo que el Señor dice.